Buenas noches, insomnes de la historia. Has llegado al rincón donde la oscuridad reconforta, el insomnio se convierte en ritual y la historia, la verdadera, la cruda, la incómoda, te arrulla como un secreto al oído. Tal vez llegaste por casualidad. Tal vez fue el insomnio quien te trajo. No importa cómo ni cuándo, estás aquí. Y eso basta para que esta historia, como un tren lento y oxidado, comience a rodar en tu oído. Suscríbete al canal. Hazlo no para seguir una moda, sino porque aquí las madrugadas tienen otro ritmo. Aquí las palabras no corren, se deslizan. No prometemos respuestas rápidas ni verdades absolutas. Lo que ofrecemos son relatos que gotean como agua espesa, que huelen a polvo viejo, que se dejan escuchar como un tambor lejano. Si esta cadencia acompaña tu insomnio, dale al botón y deja que las próximas noches también se llenen de historias. Hoy, insomnes, nos alejamos una vez más de las cloacas medievales que tanto conocemos, de las letrinas tambaleantes de Europa y de sus castillos húmedos. Cruzamos el océano, atravesamos siglos y llegamos a otro mundo, el de los banquetes chinos. No el banquete moderno de arroz frito y lámparas rojas, sino aquel de pabellones imperiales, de jade frío sobre las mesas, de fuentes de bronce llenas de vino turbio y especias que enloquecían la sangre. Un banquete que no se entendía sin música, sin humo, sin drogas. Porque sí, insomnes, en esas salas donde el poder se mezclaba con el lujo, el vino no era solo vino. Imagina el salón, amplio, con columnas pintadas en rojo vermellón, dragones dorados enroscados en sus maderas, cortinas pesadas que apenas dejan entrar la luz de la luna. En el aire flota un olor denso, carne especiada, jengibre fresco, flores marchitas en jarrones de porcelana, y ese aroma más turbio, más insinuante, que viene del vino fermentado con hierbas. El sonido es lento, un gushén que vibra con dedos delicados, una flauta que imita el viento del río, el golpe sordo de los pasos de eunucos que entran y salen, cargando platos imposibles. En la mesa, nada es sencillo. El banquete es exceso. Piezas enteras de cerdo lacado, aves rellenas, pescados aún brillantes bajo la grasa. Pero lo que importa no es la carne, sino lo que la acompaña. Vasijas de bronce llenas de licor turbio, mezclado con flores que no eran solo decoración. Raíces trituradas, polvos misteriosos, hongos de montaña que hacían ver el mundo de otro modo. Quien bebía de esas copas sabía que no se trataba de simple embriaguez. Era otra cosa, una embriaguez que duraba más, que entumecía los dedos, que podía despertar risas o llantos, que podía abrir visiones o pesadillas. El emperador bebía primero. Su copa era pesada, labrada en jade o en oro, y lo que contenía no siempre era lo mismo que lo que bebían los demás. A veces, los médicos de la corte añadían fórmulas secretas, ginseng para la vitalidad, polvo de cinabrio para alargar la vida, esencias que prometían juventud eterna. Eran venenos disfrazados de remedios, promesas que ardían en la lengua y dejaban al cuerpo flotando entre el placer y la náusea. Y alrededor del emperador, todos bebían también, porque nadie podía rechazar la copa sin arriesgar la sospecha. El banquete era teatro. Los cuerpos no estaban allí solo para comer, sino para mostrar obediencia, para perderse en la lentitud del vino, para dejarse arrastrar por esa embriaguez compartida que servía como control. Porque un hombre borracho es un hombre menos peligroso, y un hombre drogado es un hombre incapaz de conspirar. Así, entre jade y música, el poder se aseguraba la sumisión a través de la copa. Pero no todo era cálculo. Había también placer, verdadero y brutal. Los comensales reían, algunos lloraban, otros caían dormidos sobre las mesas. El vino mezclado con hierbas hacía sudar, enrojecer la piel, aumentar los latidos. Las pupilas se dilataban, los gestos se volvían torpes. Algunos sentían que el suelo se movía bajo sus pies, que los dragones pintados en las columnas respiraban,
que las lámparas parpadeaban con rostros ocultos. El banquete era festín y alucinación, exceso y sueño. Y mientras tanto, los eunucos vigilaban. Ellos eran los guardianes del secreto, sabían qué hierba se mezclaba, qué dosis se servía, qué copa era segura y cuál podía llevar al delirio. Ellos veían caer a los comensales uno por uno, desarmados no por la espada, sino por la bebida. Y lo hacían con rostro impasible, porque en la corte el silencio era mandato. Así se drogaba en el banquete chino, no con la idea moderna de diversión, sino como parte del orden del poder. Era lujo y trampa, placer y veneno. Era la manera en que el cuerpo se volvía ofrenda, en que la conciencia se diluía, en que la política se mezclaba con el sueño. Y esa es la historia que esta noche recorreremos juntos. Dormir con esta imagen en la cabeza quizás no sea la peor idea del día, porque mientras la música siga sonando y las copas sigan llenándose, entenderemos que el banquete chino fue mucho más que comida. Fue un viaje lento, hipnótico, cargado de drogas que no necesitaban nombre. El banquete chino no empezaba cuando la comida llegaba a la mesa. Empezaba mucho antes, en el ritual de entrada, en los pasos medidos que cada invitado debía dar desde el patio exterior hasta la sala iluminada por lámparas de seda. El camino era largo, calculado para preparar el cuerpo y la mente, porque nadie entraba en un festín imperial sin haber sido observado, sin haber pasado por los filtros invisibles de la corte. Allí, hasta la respiración era política. El aire en esos pasillos no era neutro. Estaba cargado de incienso espeso, de humo que adormecía los sentidos. La primera droga del banquete era el aire mismo. Respirar ya era intoxicarse. El humo de maderas aromáticas y hierbas secas llenaba la nariz, entraba en los pulmones, mareaba a los recién llegados. Algunos lo sabían y se preparaban, masticando raíces de jengibre para contrarrestar el mareo. Otros, más ingenuos, ya comenzaban a tambalearse antes de llegar al salón principal. El sonido acompañaba el trance. Campanillas pequeñas, golpeadas a intervalos lentos, marcaban el paso. Cada invitado debía caminar despacio, casi como en procesión. No era un paseo libre, era un túnel sensorial. El eco de los metales, el roce de las túnicas de seda, el crujido de las sandalias de madera. Todo sonaba calculado, como si el mismo suelo murmurara que la entrada era también una prueba. Y entonces, el vestíbulo. Allí los eunucos esperaban atentos con rostros impenetrables. Antes de sentarse a la mesa, cada invitado debía aceptar la primera copa, un pequeño cuenco de porcelana, humeante, con un licor caliente. No era vino todavía, era algo más ligero, pero impregnado con hierbas que calmaban o alteraban según la dosis. Raíces que abrían el estómago, flores que dilataban los sentidos, polvo de azafrán que dejaba la lengua áspera. No beber era ofensa, beber era someterse, y todos bebían. Ese primer trago ya transformaba la percepción. El calor subía desde la garganta, el cuerpo se entibiaba, la mirada se volvía un poco más blanda, lo suficiente para que el invitado entrara al banquete ya predispuesto, ya un poco menos dueño de sí mismo. El poder se ejercía desde esa primera copa invisible, disfrazada de cortesía. La sala principal era otra droga. Los colores, los olores, los sonidos, todo estaba pensado para saturar. El rojo de las columnas no era solo pintura, era símbolo de vitalidad, de sangre, de vida. El dorado de los dragones reflejaba la luz de las lámparas de aceite, creando destellos que confundían la vista. Los jarrones estaban llenos de flores dulzonas que pronto se marchitaban, liberando un aroma entre melancólico y embriagador. Y por todas partes, el ruido suave de instrumentos de cuerda, repetitivo, hipnótico, como un mantra. Los comensales se acomodaban en cojines bajos, la seda crujía bajo sus cuerpos y cada movimiento era observado. No se trataba de comer, se trataba de entrar en una representación.
El banquete era teatro y prisión, era delicia y veneno. Cada gesto estaba pautado, cuándo levantar la copa, cuándo reír, cuándo asentir al emperador, y en cada copa servida había algo más que alcohol. El vino de arroz por sí mismo ya era fuerte, espeso, dulzón, con un calor que golpeaba rápido, pero en el banquete imperial ese vino nunca llegaba puro. Se mezclaba con pétalos de loto que daban un perfume suave y en ciertas dosis un ligero sopor. Se infusionaba con ginseng, que aceleraba el corazón y encendía el rostro. Se añadía polvo de canela y clavo, que en exceso provocaban sudor y mareo. Cada jarra era distinta, cada copa podía llevar a un estado diferente, y el invitado nunca sabía qué bebía realmente. La primera ronda solía ser ligera, apenas lo suficiente para abrir el apetito. Pero incluso entonces, los efectos se notaban. Un leve hormigueo en los labios, un calor en el estómago, una risa fácil que no se podía controlar. El invitado sentía que el cuerpo se ablandaba, que los músculos perdían rigidez, que la lengua quería moverse más de la cuenta. Era el inicio de un viaje que no dependía de su voluntad. Los eunucos vigilaban de cerca, sabían leer las señales, el temblor en las manos, el brillo en los ojos, el sudor en la frente. Sabían cuándo un invitado estaba listo para la siguiente dosis, cuándo debía servirse más, cuándo convenía dejar que se mareara. Ellos eran los verdaderos dueños del banquete. Sabían qué hierbas había en cada copa, quién debía dormir y quién debía despertar exaltado. Su silencio era el muro más alto de la corte. A veces, la droga no era solo para divertir, era también para probar. Había copas preparadas con pequeñas cantidades de veneno, solo para observar la resistencia del cuerpo del invitado. Si sobrevivía, era digno de confianza. Si enfermaba, era signo de debilidad. El banquete no era solo celebración, era también selección. Cada trago podía ser prueba, cada mareo podía ser sentencia. Y sin embargo, en medio de todo ese cálculo, el banquete también era placer. La música envolvía, los olores eran intensos, los cuerpos se aflojaban. Algunos reían sin motivo, otros se quedaban en silencio mirando un punto fijo, otros se dejaban caer sobre los cojines como si ya estuvieran soñando. El vino mezclado con hierbas abría puertas internas, hacía que cada uno se mostrara como realmente era. El temeroso sudaba, el arrogante hablaba demasiado, el inseguro se quedaba mudo. El banquete era espejo de los cuerpos y de las almas. Al caer la primera hora, la sala ya estaba transformada. El aire era más denso, los invitados más torpes, las risas más fuertes. Algunos empezaban a notar náuseas, otros calor insoportable, otros un extraño deseo de llorar. El banquete era un laboratorio y los invitados eran sujetos de prueba. Y sin embargo, todos seguían sonriendo, porque sonreír era parte del papel, porque en la corte la embriaguez también era obediencia. Así comenzaba el banquete chino. Mucho antes de la comida, mucho antes del exceso, comenzaba con un aire que adormecía, con una copa que alteraba, con un ambiente que transformaba. Comenzaba con la certeza de que, una vez dentro, ya no había salida hasta que el emperador lo decidiera. El banquete imperial no se abría con prisas. Los primeros platos llegaban como si fueran preludio de una sinfonía. No era comida para saciar el hambre. Era un juego de sabores, olores y texturas que poco a poco iban sumiendo a los invitados en un estado ambiguo entre el placer y el delirio. La mesa larga, cubierta de seda bordada, se llenaba lentamente y cada plato traía consigo más que ingredientes. Traía promesas, secretos, trampas. Los eunucos colocaban cuencos de porcelana pintados con escenas de montañas y ríos, y en ellos flotaban sopas espesas de hierbas. El caldo no era inocente. Estaba impregnado de raíces que calentaban la sangre, de hongos que suavemente nublaban la mente. El primer sorbo parecía simple, un gusto terroso, un calor que bajaba al estómago. Pero a los pocos minutos,
Los labios se adormecían, la lengua se volvía lenta, la visión se hacía más pesada. Nadie decía nada. El silencio era parte del rito. Todos sabían que el banquete transformaba el cuerpo poco a poco y resistirse era imposible. Luego venían las carnes tiernas, cocidas lentamente en vino de arroz. El vapor que salía de las fuentes llevaba consigo un perfume extraño. No era solo grasa ni especia, era otra cosa, más punzante, más dulce. Los animales habían sido marinados con flores que, al contacto con el calor, liberaban aceites aromáticos de efecto sutil. Una pieza de cerdo podía dejar al comensal enrojecido con el pulso acelerado. Una rodaja de pato podía provocar un ligero mareo, un cosquilleo en las sienes. El banquete no alimentaba, intoxicaba. Las verduras, presentadas como adorno, tenían también su papel. Brotes de bambú que crujían en la boca, impregnados de aceites resinosos que dejaban un rastro amargo en la garganta. Pepinos en vinagre con semillas que adormecían la lengua. Flores de loto fritas que al ser masticadas liberaban un perfume adictivo. Nada estaba puesto al azar. Cada bocado alteraba algo, abría o cerraba una puerta en el cuerpo. Y los invitados, entre risas forzadas y gestos obedientes, iban entregándose a esa coreografía invisible. La música no se detenía. El gudeng repetía notas hipnóticas y el aire se volvía más denso a cada minuto. La comida y la música se mezclaban en una sola experiencia. No era posible separar el gusto del sonido, el olor del color. Los sentidos estaban entrelazados, confusos, arrastrados a un mismo estado de embriaguez lenta. El vino seguía fluyendo, más fuerte ahora, más espeso. Algunas copas tenían un tono rojizo, otras un amarillo turbio. Los sabores cambiaban con cada ronda. Uno era dulce como miel, otro ardía como fuego en la garganta, otro dejaba una frescura casi mentolada que persistía por minutos. Nadie podía prever qué efecto tendría cada trago. Un invitado podía empezar a reír a carcajadas, otro a llorar en silencio, otro a quedarse quieto, mirando la nada. El banquete era laboratorio de emociones, y los comensales eran sujetos dóciles, entregados. Los platos se acumulaban, y con ellos, los efectos. El calor corporal se intensificaba, los rostros se enrojecían, los movimientos se volvían torpes. Algunos se inclinaban demasiado al hablar, como si el aire fuera más pesado que antes. Otros se deslizaban sobre los cojines, incapaces de mantener la postura. El emperador observaba desde lo alto, con su copa distinta, siempre distinta, bebiendo menos que los demás, sonriendo apenas. Para él, el banquete no era intoxicación, era espectáculo de poder. En ese estado alterado, las conversaciones se volvían absurdas. Lo que en otro momento habría sido discusión política, allí se convertía en un murmullo sin sentido. Los invitados intentaban hablar de comercio, de tierras, de ejércitos, pero las palabras se enredaban. Algunos olvidaban lo que estaban diciendo a mitad de frase. Otros repetían las mismas ideas una y otra vez. El banquete convertía la elocuencia en torpeza, la seguridad en ridículo. Y los eunucos anotaban todo, porque cada debilidad mostrada era información valiosa para la corte. La droga estaba en cada rincón. Incluso el postre, que llegaba temprano, era trampa. Bolas de arroz pegajosas, impregnadas con miel mezclada con polvos que excitaban el cuerpo. Frutas en conserva bañadas en jarabes que dejaban la boca seca y pedían más vino. Almendras tostadas que, en exceso, provocaban somnolencia. Nada era inocente. Todo estaba calculado para mantener a los comensales en un vaivén de placer y malestar, de euforia y cansancio. La sala, a esas alturas, ya no era la misma. El aire estaba saturado de olores, de sudor, de vapor. Las lámparas parecían arder más fuerte, como si el fuego se alimentara de los cuerpos. Los dragones pintados en las paredes parecían moverse, y algunos invitados murmuraban entre dientes que los veían respirar. El banquete no era solo comida ni bebida,
Era alucinación compartida. Los cuerpos se abandonaban poco a poco. Algunos caían hacia atrás, riendo sin motivo. Otros se sostenían con las manos temblorosas, como si el suelo se deslizara bajo ellos. Unos lloraban, otros se abrazaban a desconocidos. Y en medio de ese caos lento, el emperador seguía en calma, con sus ojos entrecerrados, disfrutando de un espectáculo que solo él podía controlar. El banquete, insomnes, era droga disfrazada de lujo. No se trataba de alimentar, sino de dominar. Los invitados comían y bebían no por placer propio, sino porque estaban atrapados en una red de aromas, sabores y efectos que los alejaba de sí mismos. Y al final, nadie sabía si lo que había sentido era placer o castigo, si la risa era verdadera o impuesta, si la alucinación era regalo o trampa. Así, entre caldos espesos y vinos turbios, el banquete iba atrapando a cada cuerpo, convirtiendo a los hombres en sombras dóciles, en marionetas de jade y seda. Y lo peor era que todos sonreían, convencidos de que estaban viviendo un honor. Porque en la corte china, ser envenenado suavemente era también señal de haber sido invitado. La iglesia no siempre ve, a veces intuye, a veces sospecha, y cuando sospecha, manda a mirar. No lo hace con escándalo, lo hace con cartas, con visitas sorpresivas, con ojos que observan sin hablar. Así comenzaron a llegar los visitadores eclesiásticos, hombres con sotana y registro en mano. No buscaban almas perdidas ni herejías evidentes. Buscaban desórdenes, conductas desviadas, pequeñas grietas por donde la carne se colaba en el muro de la fe. Y algo olían. No sabían decir qué, pero algo, un perfume persistente, una lentitud sospechosa, un murmullo constante en lenguas que no estaban en el breviario. No podían acusar, pero sí anotar. Así comenzaron los informes, papel tras papel, firmados con tinta negra, remitidos al obispado, al prior, al superior de la orden. En ellos se hablaba de alteraciones del orden, de comportamientos anómalos y de una palabra que comenzaba a repetirse con inquietante frecuencia: láudano. El láudano no era una novedad, era conocido, era legal. Un preparado de opio en tintura alcohólica que se usaba desde hacía siglos para calmar dolores, fiebres, insomnios. Pero en boca de una monja, la palabra adquiría otro peso. Algunos informes relataban episodios sin nombre. Una hermana que hablaba sola en el refectorio, otra que olvidaba su turno en la cocina y aparecía desnuda en el huerto, una tercera que se desmayaba cada vez que sonaba el campanario. No eran delitos, pero tampoco eran ejemplos. Y en una institución que necesitaba dar ejemplo más que respirar, eso bastaba para preocupar. No hubo excomuniones, no hubo hogueras. La iglesia sabía que escandalizar a las mujeres consagradas era morderse el propio pie, pero sí hubo movimientos. Primero llegaron las prohibiciones sutiles, cartas circulares recomendando moderación en el uso de preparados sedantes, sermones internos sobre el verdadero descanso que solo viene de Dios, y más visitas, siempre más visitas. Los conventos más grandes comenzaron a registrar cada frasco de medicina. Cada jarabe debía tener origen, destino, dosis. Las boticas fueron reordenadas, los herbolarios inspeccionados, algunas monjas trasladadas por motivos de salud. Se decía poco, se ocultaba mucho y se anotaba todo, porque la burocracia eclesiástica tiene una memoria particular. Recuerda lo que conviene y entierra lo demás en pergaminos que nadie volverá a leer. Pero no todos los papeles fueron quemados. Algunos informes sobrevivieron. Hoy duermen en archivos polvorientos, accesibles solo para quien sabe buscar sin levantar sospechas. Y en ellos, entre líneas, se puede leer el mapa de un malestar que no tenía diagnóstico. Las monjas no eran adictas, pero tampoco libres. Eran cuerpos sometidos al ideal de pureza, que buscaban tregua en un líquido espeso que las ayudaba a seguir adelante. No porque no creyeran en Dios, sino porque a veces
Dios se volvía demasiado lejano y el dolor demasiado presente. La Iglesia no ignoraba eso, pero tampoco podía aceptarlo sin manchar su relato. Así que construyó otro, el del uso regulado, el de la medicina bien entendida, el de la disciplina que siempre triunfa sobre la debilidad. Una ficción piadosa, un velo nuevo para reemplazar al anterior. Y en ese silencio oficial, las mujeres seguían tomando su dosis nocturna, quizás más pequeña, quizás escondida, pero igual de necesaria. Los registros posteriores muestran un cambio de vocabulario. Ya no se habla de opio. Se menciona agua de paz, gotas del espíritu, infusión de las celdas silenciosas. La sustancia era la misma, el nombre más conveniente y el hábito más íntimo. No todas las órdenes lo permitieron. Algunas, más estrictas, eliminaron todo rastro de papaver. Lo hicieron con ceremonias, con rezos, con fuego. Quemaron los frascos, arrancaron páginas, reescribieron los catálogos de hierbas. Pero incluso allí, incluso en los conventos más severos, alguien recordaba, alguien guardaba, alguien susurraba una receta a la recién llegada, cuando la fiebre no bajaba, cuando el cuerpo se doblaba de dolor, cuando el alma parecía querer salirse por la boca. Porque el secreto no era de una sola mujer, era de todas. Un pacto sin palabras, sellado en las noches más largas, cuando el mundo parecía ajeno y solo quedaba el latido, el rezo, el temblor, y en medio de eso, una gota. 2. El silencio y el sueño. El banquete no se sostenía solo en platos y copas. La verdadera droga, la más sutil y persistente, era el ambiente. La corte china sabía que la embriaguez no se logra únicamente con raíces trituradas ni con hongos escondidos en las sopas. Se logra con el sonido repetitivo, con la visión saturada, con el ritmo lento que atrapa al cuerpo sin que éste lo note. Por eso, cuando los invitados ya habían probado las primeras carnes y bebido las primeras copas, la música se intensificaba, y con ella todo lo demás se volvía niebla. El gusheng, ese instrumento de cuerdas tensas sobre madera, marcaba la cadencia del aire. Cada nota se prolongaba más de lo necesario, vibrando en los huesos, cosquilleando la piel. Era como si el cuerpo entero se convirtiera en caja de resonancia. Luego entraban las flautas largas de bambú que imitaban el viento, pero un viento lento, hipnótico, casi pegajoso, y entre ellas, el tambor. No era un golpe fuerte, no era un llamado de guerra, era un pulso grave, lejano, que se repetía como latido. El salón entero parecía respirar al ritmo de ese tambor. Los invitados, ya enrojecidos por el vino y mareados por las hierbas, comenzaban a mecerse sin querer. Un leve movimiento de hombros, un balanceo de la cabeza, un parpadeo más lento. La música no pedía baile, pedía entrega, y los cuerpos obedecían. Las bailarinas entraban entonces, vestidas con sedas translúcidas que parecían humo. No danzaban con energía, sino con lentitud insoportable. Cada gesto era más largo de lo que debía. Cada giro era más lento de lo imaginable. Movían los brazos como si atravesaran agua densa. Giraban los tobillos como si el suelo estuviera hecho de barro. Esa lentitud arrastraba a los espectadores, los obligaba a acompasar su respiración, a caer en el mismo ritmo viscoso. Verlas era otra forma de intoxicación. Las lámparas acompañaban la ilusión. El aceite ardía despacio, y la llama se doblaba con cada corriente de aire. Las sombras se alargaban en las paredes, y los dragones pintados parecían deslizarse, cambiar de forma. Algunos invitados reían, convencidos de que las criaturas estaban vivas. Otros se quedaban en silencio, fascinados, incapaces de apartar la vista. Las drogas hacían su parte, pero sin la música y la danza, el efecto no sería el mismo. Era la combinación lo que atrapaba. El emperador observaba desde su trono bajo, rodeado de almohadones. Su copa nunca se vaciaba, pero él bebía poco. No necesitaba perderse en el delirio, ya lo controlaba.
El banquete era para él un teatro de sumisión. Los demás se disolvían en la música, él permanecía firme, dueño del ritmo. Cada carcajada descontrolada, cada lágrima inesperada, cada mirada perdida de los invitados era parte del espectáculo que confirmaba su poder. La música, sin embargo, no era solo instrumento de control, también era placer genuino. Había algo en esas notas largas, en esos silencios prolongados, que acariciaba al cuerpo como una brisa. Los invitados sentían la piel más sensible, como si el aire mismo los tocara. Algunos se estremecían, otros cerraban los ojos y sonreían. El banquete ofrecía una experiencia donde el sonido era tan embriagador como el vino. Y entonces, los coros. Voces femeninas, finas, agudas, que entonaban palabras antiguas, incomprensibles para muchos. No importaba entenderlas. Lo que importaba era el tono, esa vibración que parecía venir de un lugar fuera del tiempo. Eran cantos de montañas lejanas, de templos olvidados, de ritos que nadie explicaba. En ese salón cerrado, esas voces creaban la sensación de estar en otro mundo, de haber atravesado un umbral invisible. El aire estaba ya saturado. El incienso ardía sin descanso y su humo dibujaba figuras que parecían moverse con la música. Algunos invitados juraban ver rostros en la bruma, otros extendían la mano como para atraparlos. La droga ya no estaba solo en la copa, estaba en el aire, en los ojos, en los oídos. Todo conspiraba para disolver la voluntad. El banquete avanzaba como un sueño lento. Los cuerpos se recostaban en los cojines, las túnicas se desajustaban, el sudor brillaba en las frentes. Algunos invitados se acariciaban sin darse cuenta. Otros hablaban con voces demasiado altas, otros se quedaban inmóviles, con la mirada perdida en un rincón. El vino, la comida, la música, todo actuaba como capas superpuestas de intoxicación. Y el resultado era un salón lleno de sombras humanas, dóciles, entregadas. En un rincón, un grupo de músicos seguía tocando sin descanso. Sus manos eran rápidas, pero sus rostros permanecían imperturbables. Sabían que su tarea no era entretener, sino mantener la atmósfera. Eran guardianes del trance. Si el ritmo caía, los invitados podrían despertar un poco. Si se mantenía, seguirían atrapados. Y los músicos nunca fallaban. El tiempo se volvía extraño. Nadie sabía cuántas horas habían pasado. Las lámparas parecían eternas. La música no tenía principio ni fin. El banquete no era lineal, era circular. Cada trago, cada nota, cada sombra repetía lo anterior, hasta que la mente se confundía y dejaba de buscar un final. Los invitados estaban perdidos en un presente eterno, y en esa pérdida residía la fuerza del ritual. El emperador, mientras tanto, observaba y sonreía. Para él, cada invitado desarmado era un triunfo. No necesitaba espadas ni amenazas, bastaba con un banquete bien dirigido. El poder, insomnes, no siempre se ejerce con gritos. A veces se ejerce con notas largas, con copas turbias, con humo espeso. Así la música drogaba más que el vino, porque mientras el vino enturbiaba la sangre, la música enturbiaba el alma. Y en esa combinación, el banquete se convertía en un laberinto del que nadie salía igual. En los banquetes imperiales, el exceso no llegaba de golpe. Era un río lento, que comenzaba como arroyo y terminaba como torrente. La música, el vino, la comida, el humo, todo había trabajado durante horas para soltar los nudos de los invitados. Y cuando la voluntad estaba ya blanda, cuando las risas se escapaban sin motivo, cuando los ojos brillaban como lámparas húmedas, entonces comenzaba el verdadero espectáculo, el de los cuerpos, porque el banquete no era solo para comer y beber, era también un escenario de sensualidad, de roce, de abandono. Y las drogas jugaban el papel más importante. Disolvían la vergüenza, borraban las fronteras del decoro, convertían a los hombres más rígidos en sombras suaves, dóciles, dispuestas a dejarse llevar.
Lo que en la claridad del día sería pecado o escándalo, bajo las lámparas de seda se volvía natural, inevitable, casi sagrado. Los cojines bajos favorecían el contacto. No había sillas que separaran, ni mesas altas que impusieran distancia. Los cuerpos estaban cerca, demasiado cerca, y a medida que el calor de la sala crecía, las túnicas se aflojaban. La seda, pegada al sudor, se deslizaba con facilidad. Un gesto para acomodarse era también un gesto para mostrar un hombro, para rozar una pierna, para dejar escapar un suspiro. Y los invitados, mareados por el vino mezclado con hierbas, ya no distinguían entre accidente y provocación. Las bailarinas todavía presentes se deslizaban entre los grupos, con sus velos cada vez más ligeros. No bailaban ya con lentitud solemne, sino con un ritmo insinuante, más cercano al jadeo que a la plegaria. Sus cuerpos parecían flotar, y sus miradas atrapaban a los comensales como anzuelos. Algunos invitados extendían las manos, otros bajaban la vista con falsa timidez, otros reían como niños descubiertos. Todo estaba permitido, porque la droga había hecho lo suyo. Había borrado el límite entre el deber y el deseo. El vino seguía fluyendo, más espeso, más fuerte. Algunas copas llevaban mezclas excitantes, raíces que encendían el pulso, flores que dilataban la piel, polvos que hacían arder la sangre. Otros licores, en cambio, adormecían, volvían los gestos más lentos, las palabras más suaves. La sala se dividía en dos ritmos, unos ardían en exceso, otros se hundían en sopor. Y ambos extremos formaban parte del espectáculo. Los eunucos observaban en silencio. Ellos no participaban, pero registraban todo. Sabían quién se entregaba con facilidad, quién necesitaba más copas, quién resistía aún. Porque el exceso no era solo placer, era también información. En un banquete el cuerpo traicionaba lo que la mente ocultaba. El valiente podía volverse cobarde, el rígido podía mostrarse blando, el enemigo podía revelar un deseo secreto. Y la corte nunca desperdiciaba esos descubrimientos. El olor de la sala era denso, casi insoportable. Sudor, incienso, carne, vino. Un aire cargado que parecía palpitar. Algunos invitados respiraban con dificultad, otros reían a carcajadas, otros jadeaban como si hubieran corrido. Y en medio de ese caos lento, la sensualidad flotaba como niebla. No era necesario un gesto explícito. Bastaba con el roce de un brazo, con la caída de un velo, con una mirada sostenida demasiado tiempo. Todo se volvía insinuación. El emperador, como siempre, permanecía aparte. No necesitaba mancharse con sudor ajeno. Tenía su propio cortejo, sus propias copas, sus propias drogas. Pero observaba con atención, porque en el exceso de los demás encontraba la medida de su poder. Un hombre desarmado por el deseo era un hombre que ya no podía conspirar, y en ese abandono el emperador veía confirmada su fuerza. Algunos invitados caían en la euforia absoluta. Gritaban, cantaban, se desnudaban sin pudor. Otros, más discretos, se entregaban a caricias tímidas, a juegos de manos bajo la mesa, a susurros húmedos que la música cubría. El banquete no distinguía entre lo permitido y lo prohibido. Todo era parte del mismo tejido de exceso, y la droga se encargaba de que nadie recordara al día siguiente dónde terminaba la voluntad y dónde comenzaba el artificio. Las bailarinas ofrecían más que danza. Sus movimientos eran caricias en el aire, su cercanía un hechizo. Algunos invitados juraban haber sentido un roce en la mejilla, un soplo en el cuello, aunque nadie los hubiera tocado. Las drogas intensificaban esas sensaciones, multiplicaban lo que no existía. Lo ilusorio se volvía real, lo real se volvía sueño, y en esa confusión los cuerpos se abandonaban con mayor facilidad. El suelo, cubierto de alfombras gruesas, era también invitación. Algunos caían sobre ellas riendo, otros rodaban con torpeza, otros simplemente se recostaban, mirando las lámparas como si fueran estrellas.
La sala se convertía en un universo cerrado, donde no existía el tiempo ni la vergüenza. Solo existía el ahora, saturado de sonidos, olores y roces. El exceso, insomnes, no era accidente, era diseño. El banquete estaba preparado para conducir a ese estado. El vino abría las puertas, la música las mantenía abiertas, la sensualidad llenaba el espacio. Y en medio de todo, los cuerpos olvidaban quiénes eran, qué título tenían, qué deberes los esperaban. Solo quedaba la carne, blanda, vulnerable, expuesta. Algunos lo disfrutaban, otros lo temían, pero nadie podía escapar. Porque en el banquete no había afuera, todo era adentro. Afuera estaba la noche silenciosa, los muros de piedra, los guardias. Dentro estaba la droga, el exceso, la entrega. Y una vez dentro, ya no había salida hasta que el emperador lo decidiera. Así en los banquetes chinos, la vergüenza se disolvía como azúcar en vino caliente. Los cuerpos se volvían ajenos, las almas se perdían en humo, y lo que quedaba era un espectáculo lento, sensual y terrible, donde el poder se medía no en espadas, sino en jadeos. El banquete hasta ese momento había sido exceso controlado, risas fáciles, cuerpos entregados, visiones suaves que flotaban en la bruma del vino. Pero todo exceso tiene un límite, y en los salones imperiales ese límite se alcanzaba sin que nadie pudiera preverlo. Una copa más, un bocado más, una nota de música más larga de lo debido. Y de pronto, el placer se torcía en mareo, la risa en náusea, la sensualidad en fiebre. Porque en esos banquetes insomnes, la frontera entre el deleite y el envenenamiento era tan delgada que a veces desaparecía. Y los invitados, sentados entre cojines empapados de sudor, lo sabían demasiado tarde. El aire, ya cargado desde las primeras horas, se volvía insoportable. El incienso ardía sin descanso, mezclado con maderas que, en exceso, mareaban como opio. El humo irritaba los ojos, la garganta, y hacía que cada respiración fuera un esfuerzo. Los cuerpos, adormecidos por el vino, sudaban sin control, y el calor de la sala se volvía sofocante. Algunos comenzaban a sentir que no había aire suficiente, que la noche entera los oprimía con un peso invisible. Las copas seguían llegando. El vino de arroz, ahora más oscuro, llevaba mezclas más potentes. Algunos licores contenían polvo de cinabrio, ese mineral rojo que los alquimistas imperiales consideraban elixir de vida, pero que en dosis mínimas provocaba mareo, vómito, dolor en los huesos. Otros estaban infusionados con hierbas excitantes que aceleraban tanto el corazón que algunos invitados sentían que el pecho les iba a estallar. Lo que debía ser vitalidad se volvía angustia. Lo que debía ser longevidad se volvía veneno. Las carnes todavía servidas ya no sabían a alimento. Los sabores eran demasiado intensos, demasiado dulces, demasiado agrios. Algunos platos habían sido preparados con hongos raros, recogidos en montañas lejanas de los que se decía que abrían la mente. Y sí, la abrían, pero también podían provocar convulsiones, sudor frío, confusión total. Un bocado podía ser éxtasis, otro bocado podía ser pesadilla. Los invitados empezaban a mostrarlo en sus cuerpos. Unos reían sin parar, con carcajadas huecas interminables, que pronto se volvían espasmos. Otros caían en silencio, con la mirada perdida, incapaces de articular palabra. Algunos se tambaleaban al intentar levantarse, y los eunucos los empujaban suavemente de vuelta a los cojines, como quien acomoda un muñeco roto. El banquete se volvía espectáculo de descomposición lenta, y sin embargo nadie podía detenerse. Rechazar una copa era insulto, apartar un plato era sospecha. Había que seguir bebiendo, había que seguir comiendo aunque el cuerpo gritara lo contrario. Así, los invitados se forzaban a tragar, a sonreír, a levantar la copa hacia el emperador,
incluso mientras la visión se les nublaba y las tripas se retorcían. La obediencia pesaba más que la supervivencia. Los eunucos sabían hasta dónde llegaba cada invitado. Ellos decidían quién debía caer y quién debía resistir. Bastaba con un polvo más en una copa, con una raíz extra en la sopa, y el destino de un hombre cambiaba. Algunos desmayos eran accidentales, otros eran planeados, porque el banquete también servía como campo de pruebas. Los que se mostraban débiles podían ser descartados políticamente, y los que resistían eran vistos como dignos de confianza. El placer, en realidad, era examen. La música que antes había acariciado los sentidos se volvía insoportable. Las notas largas del gucheng sonaban como agujas, los tambores como golpes en la sien, las flautas como chillidos penetrantes. Algunos invitados se tapaban los oídos, pero la droga los hacía escuchar igual, como si el sonido viniera de dentro. El banquete se volvía un tormento sin escape. El emperador, mientras tanto, permanecía inmutable. Su copa no contenía las mismas mezclas, sus platos eran distintos. Él observaba desde arriba cómo sus invitados se convertían en marionetas rotas, cuerpos vencidos que se debatían entre placer y dolor. Y en cada caída encontraba confirmación de su poder. Él era el único inmune, el único dueño de sí mismo. Algunos invitados vomitaban en silencio, inclinándose sobre cuencos preparados para ese fin. Otros sudaban tanto que sus túnicas parecían empapadas en lluvia. Los más desafortunados se desmayaban, rodando entre cojines, mientras los eunucos los apartaban discretamente hacia las esquinas. Nadie debía interrumpir la ilusión de banquete perfecto. La podredumbre se escondía bajo las sedas. El olor se volvía insoportable. Vino agrio, sudor ácido, vómito encubierto, incienso quemado hasta el carbón. La sala entera era un pantano de aromas que golpeaba la nariz y mareaba más que el alcohol. Algunos invitados lloraban sin motivo, otros rezaban en voz baja, otros gritaban nombres incomprensibles. El banquete había dejado de ser placer, era delirio colectivo, y sin embargo, insomnes, esto era también parte del diseño, porque el poder no solo quería mostrar abundancia, quería mostrar control, que podía llevar a sus hombres al borde del colapso y aún así mantenerlos sonriendo, obedientes, dóciles, que podía drogarlos hasta la náusea y aún así tenerlos levantando la copa en su honor. El banquete era exceso, pero también era humillación. La madrugada avanzaba sin que nadie lo notara. El tiempo se volvía pegajoso, interminable. Algunos invitados despertaban de un desmayo solo para volver a caer en otro. Otros se arrastraban hacia las puertas, buscando aire, pero eran devueltos por los guardias. Nadie salía hasta que el emperador lo ordenara, y el emperador nunca tenía prisa. Así era como el placer se confundía con el veneno. Un banquete que comenzaba como lujo terminaba como suplicio. Una copa que prometía vitalidad acababa en vómito. Un plato que ofrecía deleite se volvía tormento. Y todos lo sabían, pero todos lo aceptaban. Porque en la corte china, ser destruido en un banquete era también señal de haber estado cerca del poder. El banquete no terminaba cuando las copas quedaban vacías o los cuerpos caían rendidos entre cojines húmedos. No, insomnes. El banquete era una trampa completa, y su última fase era tanto o más importante que las primeras copas servidas con flores de loto y raíces escondidas. Porque después del exceso, del mareo, de la náusea y de las alucinaciones, venía el ritual de la purificación. Una ceremonia tan calculada como todo lo anterior, destinada a dar la falsa ilusión de que, tras el delirio, era posible volver a la normalidad. El amanecer encontraba la sala en ruinas, los jarrones volcados, las lámparas casi consumidas, los cuerpos desperdigados como si fueran despojos de una batalla silenciosa. Los eunucos caminaban entre ellos con paso suave, levantando a los que aún jadeaban, arrastrando a los que no podían sostenerse, limpiando discretamente los rastros más incómodos del exceso,
vómito, sudor, lágrimas secas. El emperador, por supuesto, ya se había retirado mucho antes, dejando a sus invitados a merced de la resaca imperial. El primer paso de la purificación era el agua. No agua limpia, transparente y fría, sino agua tibia, levemente turbia, aromatizada con hierbas. Los invitados eran conducidos a salas adyacentes donde tinas enormes los esperaban. El vapor llenaba el aire, y los cuerpos eran sumergidos lentamente, como si se tratara de un renacimiento. El agua contenía hojas de menta, ramas de alcanfor, raíces que refrescaban y abrían los poros. Al contacto, la piel ardida por el vino se enfriaba, los músculos se relajaban, el mareo se volvía más soportable. Pero ese alivio era engañoso. Lo que realmente hacía el baño era preparar al cuerpo para recibir nuevas pócimas. Mientras los invitados flotaban en las tinas, eunucos y sirvientes les ofrecían cuencos de porcelana con líquidos oscuros. Eran remedios, decían, fórmulas secretas de la medicina de la corte. En realidad, eran brebajes de hierbas que en dosis pequeñas contrarrestaban los efectos del veneno, pero que también debilitaban la voluntad. Una mezcla de regaliz, ginseng, polvo de perla triturada y raíces amargas que dejaba la lengua adormecida y el estómago inquieto. Algunos sentían alivio inmediato, otros caían en un sopor aún más profundo. Nadie podía rechazar el cuenco. Beber era parte del ritual. La purificación seguía con masajes. Manos frías y expertas recorrían espaldas sudorosas, presionaban músculos endurecidos, movían la energía estancada por horas de exceso. Los aceites usados estaban mezclados con resinas que calmaban y al mismo tiempo penetraban en la sangre con un efecto narcótico. Los invitados sentían que el cuerpo ya no les pertenecía, que se disolvía bajo las manos ajenas. El alivio era real, pero también era humillación. Hombres poderosos reducidos a muñecos blandos bajo los dedos de eunucos silenciosos. El olor de las salas de purificación era distinto del banquete. Allí no había carne, ni vino, ni sudor, sino hierbas secas, aceites, vapor. Era un ambiente diseñado para confundir. Después del exceso brutal, llegaba la calma artificial. Los cuerpos agotados aceptaban esa calma como salvación. Pero en el fondo, no era más que otra capa de control, porque la purificación no limpiaba del todo, no borraba las visiones, ni quitaba el veneno acumulado en la sangre, ni devolvía la fuerza perdida. Lo que hacía era mantener la ilusión de que todo había sido parte de un ciclo: exceso y limpieza, delirio y cura, caída y renacimiento. Los invitados medio dormidos en las tinas creían que estaban recuperándose, cuando en realidad seguían siendo juguetes del poder imperial. Algunos caían en sueños profundos en medio del baño. Soñaban con dragones, con flores que se abrían y cerraban, con ríos que se desbordaban. Otros despertaban sobresaltados, convencidos de que habían muerto y renacido. El agua mezclada con hierbas provocaba esas visiones, y los eunucos las observaban en silencio, como si fueran simples anécdotas, cuando en realidad registraban cada palabra, cada gesto. Después del baño y las pócimas venía la comida ligera: pequeños platos de arroz blanco, caldo suave, trozos de fruta fresca. El contraste con los manjares pesados de la noche era brutal. Esa sencillez parecía un regalo. Los invitados lo devoraban como si fuera un manjar aún mayor, agradecidos de tener algo que no ardía, que no mareaba, que no quemaba la lengua. Y sin embargo, incluso en esos platos había secretos. El arroz estaba mezclado con polvos que ayudaban a fijar la calma. Las frutas habían sido bañadas en jarabes con hierbas sedantes. Nada era inocente, ni siquiera el desayuno. El amanecer avanzaba, y con él la sensación de haber sobrevivido. Los invitados, ahora vestidos con túnicas limpias, caminaban tambaleantes hacia los patios abiertos. El aire fresco les golpeaba el rostro y algunos respiraban como si fuera la primera vez en años. El sol iluminaba los tejados
Los pájaros cantaban y por un momento la ilusión funcionaba. Parecía que todo lo vivido durante la noche había sido un sueño extraño. Pero los cuerpos lo recordaban, las manos temblaban, los estómagos ardían, los ojos seguían rojos. La purificación no había borrado el veneno, solo lo había disfrazado. Y los invitados lo sabían. Caminaban en silencio, con sonrisas forzadas, agradeciendo al emperador un honor que era en realidad una condena. El banquete había terminado, pero su sombra seguía dentro de ellos, porque el exceso no se limpia con agua ni con hierbas, insomnes. El exceso se queda, se acumula, se convierte en memoria del cuerpo. Y esa memoria, lenta, silenciosa, era la verdadera marca de haber asistido a un banquete imperial. Así terminaba la noche, con la falsa ilusión de renacer, con cuerpos exhaustos bañados en vapor, con almas aún atrapadas en visiones que no se disipaban. El amanecer era un alivio y una condena, un respiro y un recordatorio. Porque aunque los invitados salieran de los salones, aunque respiraran el aire fresco del día, sabían que nunca saldrían del todo. El banquete los acompañaría siempre, como veneno lento, como recuerdo imposible de borrar. El banquete terminaba con la ilusión del amanecer y la supuesta purificación de las tinas de agua tibia, los aceites aromáticos y los brebajes de hierbas. Pero esa era solo la superficie. La verdad, insomnes, es que el banquete nunca terminaba allí. Continuaba en los cuerpos de los invitados, como veneno lento, como memoria que ardía durante días, como sombra que no los dejaba en paz. La mañana siguiente siempre era silenciosa. Los patios de la ciudad prohibida se llenaban de hombres tambaleantes, con los ojos aún enrojecidos, con la piel húmeda de sudor frío. Caminaban como si tuvieran siglos encima, como si cada paso arrastrara el peso de lo vivido. Nadie hablaba demasiado. El banquete era honor, sí, pero también era tormento, y ninguno quería admitirlo. Así que sonreían en silencio, agradecían al emperador y se retiraban a sus aposentos, donde la verdadera resaca recién empezaba. El cuerpo recordaba de inmediato, dolor de cabeza punzante, náuseas que no cedían, estómagos vaciados una y otra vez, temblores en las manos. Algunos sentían fiebre, otros calambres, otros simplemente caían en un sueño profundo que duraba horas o incluso días. El vino mezclado con hierbas dejaba huellas distintas en cada organismo, y esas huellas eran imposibles de borrar. No era como la embriaguez común, que se alivia con agua o descanso. Era un veneno elaborado, diseñado para quedarse. Los médicos de la corte lo sabían bien. Durante días, los eunucos llevaban a los invitados nuevas pócimas restauradoras, infusiones de ginseng, jarabes espesos de regaliz, polvos de perla que prometían limpiar la sangre. Pero esas curas eran, en el fondo, prolongaciones del mismo control. Lo que los debilitaba era también lo que los mantenía bajo la mirada imperial. Nadie podía sanar sin la ayuda de la corte, y esa dependencia era parte del juego. Algunos invitados enfermaban de manera más grave. Fiebres que no cedían, diarreas interminables, delirios que los hacían gritar de noche. Otros quedaban con secuelas más sutiles, pérdida de memoria, temblores crónicos, palidez permanente. El banquete dejaba marcas no solo en el recuerdo, sino en los cuerpos mismos. Y esas marcas eran vistas como cicatrices de honor, señales de haber estado demasiado cerca del poder. Lo más inquietante eran los sueños. Durante noches enteras, los invitados soñaban con las sombras de los dragones pintados, con las bailarinas que nunca tocaban el suelo, con los cantos agudos que se repetían como ecos eternos. Algunos despertaban empapados de sudor, convencidos de que seguían dentro del banquete. Otros murmuraban nombres incomprensibles, frases que no recordaban haber escuchado jamás. El veneno no solo había afectado la carne, también había dejado huella en la mente. En la corte, estas secuelas no eran vistas como accidente, sino como estrategia.
Los eunucos registraban cuidadosamente quién enfermaba más, quién resistía mejor, quién mostraba signos de debilidad mental. Un hombre que olvidaba lo que había dicho durante el banquete se volvía menos confiable. Uno que resistía sin perder la compostura ganaba respeto. Así el banquete no era solo una noche de exceso, era un mecanismo de selección política, un tamiz que separaba a los fuertes de los débiles, a los dignos de los descartables. Los rumores corrían en voz baja. Se decía que algunos habían muerto semanas después, consumidos por una fiebre que nunca se apagó. Otros habían perdido la razón, caminando por los patios murmurando frases incoherentes. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero todos lo sabían. Asistir a un banquete imperial era jugar con la vida, y sin embargo, nadie podía rechazar la invitación. Rechazarla era peor que morir en el intento. Los días posteriores al banquete eran también días de silencio. Los invitados no visitaban a sus familias, no se mostraban en público. Permanecían en sus aposentos, recuperándose en secreto, rodeados de sirvientes que les ofrecían infusiones y los abanicaban mientras temblaban bajo las mantas. La corte entera parecía un hospital invisible, y aún así, cuando la siguiente invitación llegaba, todos aceptaban sin dudar, porque el banquete no era solo exceso ni veneno, era también prestigio. Haber estado allí, haber sobrevivido, aunque fuera a medias, era señal de cercanía al emperador, y esa cercanía era más valiosa que la salud. Así los hombres se dejaban arruinar por dentro con tal de mantener en pie la máscara de honor. El cuerpo, insomnes, no olvida. Los venenos ingeridos en una noche podían permanecer meses en la sangre, debilitando lentamente. Los pulmones cargaban con el humo del incienso, el hígado con el peso del alcohol, los riñones con los polvos minerales. La corte estaba llena de hombres envejecidos antes de tiempo, de rostros demacrados, de ojos hundidos. Y todos sonreían porque sonreír era parte del deber. El emperador, mientras tanto, seguía intacto. Su vino era otro, sus platos eran distintos. Él no caía en el delirio, no vomitaba en las esquinas, no sudaba hasta la extenuación. Era testigo sereno del deterioro ajeno, como un dios que se alimenta de la fragilidad de sus súbditos, y en cada nuevo banquete ese contraste se hacía más evidente. Mientras los invitados se marchitaban, él permanecía eterno. Esa ilusión de eternidad era parte del poder. Así el banquete no terminaba nunca. Lo que comenzaba como exceso de comida y bebida, continuaba como enfermedad, como sueño recurrente, como temblor permanente. El veneno se volvía parte del cuerpo y el cuerpo se volvía reflejo del banquete. Nadie podía escapar porque el recuerdo estaba en los huesos, en la sangre, en la piel. El verdadero banquete, insomnes, no era el de jade y seda, sino el que se alojaba en los cuerpos de quienes asistían. Y ese banquete no terminaba con el amanecer. Duraba semanas, meses, a veces años. Un banquete lento, invisible, que convertía la vida entera en resaca. El banquete, insomnes, no era solo exceso ni veneno compartido, era también campo de batalla. Porque en la corte china, donde las intrigas se deslizaban como serpientes entre sedas, el vino y la comida no eran simples lujos, sino herramientas de poder. Y en esos banquetes, la droga se transformaba en arma. Los eunucos lo sabían mejor que nadie. Ellos eran los guardianes de la cocina, los que conocían cada raíz, cada polvo, cada hongo que se añadía en secreto a las copas y a los platos. Sus manos, aparentemente dóciles, podían decidir la vida o la muerte de un invitado. Bastaba con una dosis mínima de la hierba equivocada para que un hombre riera hasta asfixiarse, o para que su corazón se detuviera en silencio durante la madrugada siguiente. Y todo podía parecer accidente, parte natural del exceso. Los registros de la corte hablaban en murmullos. Se decía que ministros poderosos habían caído después de un banquete, que generales invencibles habían enfermado de pronto, que cortesanos ambiciosos habían desaparecido sin dejar rastro.
Nadie decía la palabra veneno en voz alta, pero todos la pensaban. Y cada invitación a un banquete era también una amenaza velada. El ambiente de conspiración se sentía en los gestos. Algunos invitados observaban con recelo sus copas, dudando antes de beber. Otros trataban de intercambiar platos, de mover discretamente los cuencos para evitar los que sospechaban contaminados. Pero esas maniobras rara vez pasaban desapercibidas. Los eunucos vigilaban con ojos de piedra, y cualquier intento de resistencia podía interpretarse como desafío. Así al final todos bebían, aunque supieran que cada trago podía ser el último. Los venenos más usados eran sutiles, no mataban de inmediato, actuaban despacio, confundiendo el cuerpo con síntomas que podían atribuirse al exceso común del banquete. El cinabrio, por ejemplo, en dosis mayores, provocaba temblores, pérdida de cabello, desorientación. Algunos hongos, casi indistinguibles de los comestibles, podían causar fiebre lenta, delirio, pérdida de memoria, y había polvos que dejaban al hombre dormido para siempre, con el rostro sereno, como si hubiera muerto de cansancio. El banquete, así, era trampa perfecta. Nadie podía acusar al emperador ni a la corte de asesinato. ¿Cómo diferenciar entre intoxicación accidental y veneno deliberado? El vino estaba destinado a marear, la comida a adormecer, los cuerpos a desplomarse. Que uno de esos cuerpos no se levantara más era simplemente parte del juego. El silencio posterior era aún más revelador. Cuando alguien moría tras un banquete, la corte no se escandalizaba. No había luto ni llanto, solo un rumor sordo, un comentario breve, un cambio rápido en las jerarquías. El nombre del muerto se borraba, su cargo pasaba a otro, y el banquete continuaba en la siguiente ocasión como si nada hubiera pasado. La droga, como arma, no dejaba huellas visibles, solo ausencias. Los invitados lo sabían. Sabían que cada copa podía ser condena, que cada plato podía ser sentencia. Y aún así, asistían, porque rechazar un banquete era peor que arriesgar la vida. El miedo era parte del poder. El emperador no necesitaba blandir una espada, bastaba con levantar una copa y sonreír. Las conspiraciones también se cocinaban en los banquetes. Algunos cortesanos intentaban manipular a los eunucos, pagarles en secreto para alterar las copas de sus rivales. Otros confiaban en pequeños amuletos, en filtros improvisados, en plegarias susurradas. Pero nada garantizaba la seguridad. Los eunucos obedecían solo al emperador, y cualquier traición podía costarles la vida. Así los intentos de conspiración rara vez tenían éxito. El banquete era escenario de traidores, pero el verdadero dueño de la trampa siempre era el trono. El miedo transformaba el ambiente. Mientras las lámparas ardían y la música hipnótica sonaba, algunos invitados no podían dejar de mirar sus manos, buscando signos de temblor. Otros contaban sus pulsaciones, temerosos de que se aceleraran demasiado. Y cada vez que alguien caía al suelo, jadeando o vomitando, el salón entero contenía la respiración. Nadie sabía si se trataba de un exceso común o de un veneno calculado. El emperador disfrutaba de ese ambiente. La tensión era parte del espectáculo. Ver a sus súbditos temblar, sonreír a la fuerza, beber con miedo, era prueba de su control absoluto. Porque el verdadero poder, insomnes, no está en la espada que corta, sino en la copa que obliga a beber. Los rumores después del banquete eran interminables. ¿Había muerto aquel ministro por exceso de vino o por veneno oculto? ¿Se había desplomado aquel general por debilidad o porque alguien lo había querido fuera del camino? Nadie lo sabía, y esa duda era aún más poderosa que la certeza. La corte se alimentaba de sospechas, y esas sospechas debilitaban más que cualquier enfermedad. El banquete, así, era arma silenciosa, una trampa disfrazada de lujo, un veneno envuelto en seda.
y los hombres, orgullosos de haber sido invitados, aceptaban el riesgo con una sonrisa falsa, sabiendo que podían no ver nunca el amanecer. Así se drogaba en el banquete chino, no solo para marear, no solo para divertir, sino para eliminar. El vino era sangre dulce, la comida era trampa, el veneno era parte del protocolo, y el poder, insomnes, se servía siempre en copa llena. El exceso, el veneno y el miedo no eran los únicos rostros del banquete. Había otro, aún más inquietante, aún más difícil de describir, el delirio colectivo. Porque el banquete, insomnes, no era solo una sucesión de platos y copas, era también un teatro de ilusiones, una obra donde la música, el humo y las drogas trabajaban juntos para borrar las fronteras entre lo real y lo imaginado. Cuando la noche avanzaba y las lámparas de aceite se consumían, la sala parecía respirar de otro modo. El humo del incienso, más espeso que nunca, formaba nubes que se deslizaban como fantasmas entre las columnas. Las sombras de los dragones pintados se alargaban en las paredes, dobladas por la luz vacilante, y los invitados, con los ojos vidriosos, juraban que esos dragones se movían. Algunos reían, otros temblaban, otros extendían la mano como si quisieran tocarlos. Las drogas multiplicaban lo que el humo insinuaba. La música era parte del hechizo. Los instrumentos que llevaban horas tocando entraban en un estado casi automático. El guzhén repetía notas interminables, las flautas imitaban vientos lejanos, los tambores marcaban un pulso lento que parecía salir del corazón mismo de la sala. El sonido se volvía pared, techo, suelo, no había escape, y los invitados sentían que ya no estaban en un salón, sino en un mundo suspendido, hecho de vibraciones y sombras. Algunos cerraban los ojos y veían paisajes, montañas imposibles, ríos interminables, ciudades de jade flotando en el aire. Otros los mantenían abiertos y juraban que las bailarinas no tocaban el suelo, que se deslizaban como espíritus, que sus velos eran humo. Los cuerpos de los invitados también parecían transformarse. Un rostro se alargaba en la visión de uno, otro se duplicaba en la de su vecino. Nadie veía lo mismo, pero todos coincidían en algo. La realidad había desaparecido. El vino ayudaba a confundir más. No era raro que en medio de una copa, un invitado creyera escuchar voces dentro del líquido, como si el vino hablara. Otros veían luces pequeñas flotando sobre sus bebidas, chispas que se apagaban al tocarlas. Los sabores también cambiaban. Un trago sabía dulce como miel, el siguiente amargo como hiel, aunque fueran de la misma jarra. El banquete era un espejo roto, y cada fragmento devolvía una imagen distinta. El emperador, desde su trono bajo, observaba sin pestañear. Para él, la ilusión no era alucinación, sino espectáculo. Sabía que sus invitados estaban atrapados en mundos paralelos, incapaces de distinguir lo verdadero de lo falso, y eso lo complacía. Porque un hombre confundido es un hombre dócil. Un hombre que duda de sus propios ojos no puede desafiar a su soberano. Los eunucos reforzaban el delirio con gestos mínimos. Movían las lámparas para que las sombras parecieran cambiar de forma. Agitaban discretamente los velos de las bailarinas para que parecieran flotar. Ellos eran cómplices del engaño, artesanos de una realidad fabricada. Y los invitados, drogados y vulnerables, aceptaban todo sin resistencia. Algunos relatos hablaban de visiones compartidas, invitados que aseguraban haber visto lo mismo al mismo tiempo. Un río que se desbordaba en el centro del salón, un tigre que cruzaba entre los cojines, un dios de rostro múltiple sentado junto al emperador. Eran alucinaciones colectivas, nacidas de la mezcla de drogas, música e imaginación, pero para quienes las vivían eran reales, y el recuerdo quedaba grabado como si hubiera sucedido de verdad. La confusión llegaba a tal punto que algunos no recordaban después qué habían hecho. Habían hablado con alguien, habían bailado, habían confesado secretos. El banquete borraba la memoria inmediata,
dejando solo fragmentos, imágenes sueltas, sensaciones aisladas. Y esa amnesia era peligrosa, porque cualquiera podía haber dicho demasiado, haber mostrado demasiado sin darse cuenta. Y los eunucos siempre recordaban lo que los invitados olvidaban. El amanecer encontraba a los comensales atrapados aún en esa neblina. Algunos seguían viendo figuras en el humo, otros escuchaban voces en los cantos de los pájaros, otros juraban que los muros se movían. El banquete había penetrado demasiado hondo, y aunque la purificación intentara borrar los rastros, las visiones quedaban, como ecos que tardaban días en disiparse. Así, insomnes, el banquete no era solo veneno ni exceso, era también sueño compartido. Un teatro donde todos eran actores y víctimas al mismo tiempo, donde lo real se confundía con lo imaginado, y lo imaginado dejaba cicatrices tan profundas como lo real. El poder del banquete estaba allí, en hacer que nadie pudiera confiar en sus propios sentidos, en que todos salieran con la duda de si lo vivido había sido placer, pesadilla o simple ilusión. Y en esa duda, el emperador encontraba su triunfo más silencioso, porque al final, lo que más debilitaba a los hombres no era el vino ni el veneno, era la certeza de no poder distinguir nunca qué había pasado realmente. El banquete, visto desde fuera, podía parecer un espectáculo de lujo: jade, seda, lámparas de aceite, manjares exóticos, vino servido en copas que brillaban como sangre bajo la luz temblorosa. Pero para quienes lo vivían, el banquete era algo muy distinto. Era un mecanismo, un engranaje de poder que usaba el exceso, el veneno y la ilusión como piezas. Y cada invitado era a la vez privilegiado y prisionero dentro de ese engranaje, porque lo que comenzaba como honor se transformaba en carga. Ser invitado al banquete imperial significaba estar en la órbita más cercana del sol, pero también significaba exponerse al calor que quema, a la luz que ciega, al fuego que consume. Ningún hombre salía indemne. Todos perdían algo: la salud, la memoria, la voluntad, la dignidad. El verdadero rostro del banquete no estaba en los platos servidos ni en las copas levantadas, sino en las huellas que dejaba después. Cuerpos agotados, mentes confusas, almas que ya no podían distinguir entre lo vivido y lo imaginado. La corte entera se volvía prolongación del banquete, incluso cuando el sol ya había salido, incluso cuando los salones habían quedado vacíos. Los eunucos, discretos y pacientes, eran los guardianes de ese mecanismo. Vigilaban quién caía primero, quién resistía hasta el final, quién decía demasiado bajo los efectos del vino, quién se entregaba a la ilusión sin resistencia. Cada gesto era registrado, cada palabra era guardada, cada debilidad era archivada. Y esas observaciones servían después en los pasillos silenciosos del poder para decidir destinos. El banquete era archivo vivo de fragilidades. Los invitados, mientras tanto, se dejaban llevar. No podían resistirse. La droga estaba en todo: en la copa, en el aire, en la música, en las manos que los acariciaban con aceites, en el humo que dibujaba sombras imposibles. Resistirse era inútil, y esa impotencia era parte del diseño. El banquete enseñaba que incluso los más fuertes podían ser doblegados, que incluso los más orgullosos podían terminar jadeando en un rincón, incapaces de sostener su propio peso. El emperador no necesitaba pronunciar amenazas ni levantar armas. Su poder estaba en la copa que ofrecía, en el plato que aceptaba, en la sonrisa que observaba mientras los demás se disolvían. Era un poder silencioso, invisible, pero absoluto. Un poder que no se ejercía con gritos, sino con drogas, no con castigos, sino con excesos, no con cárceles, sino con banquetes. El verdadero rostro del banquete era el de la sumisión envuelta en seda. La corte aprendía que no podía escapar, que su destino estaba ligado al del trono, que incluso en la intimidad de una copa no había libertad. Cada trago era obediencia,
Cada bocado era entrega, cada jadeo era prueba de lealtad. Y los hombres lo sabían, aunque nunca lo dijeran en voz alta. El banquete dejaba cicatrices, algunas visibles, temblores, palidez, enfermedades crónicas, otras invisibles, miedo, dependencia, desconfianza. La corte entera era un cuerpo enfermo, intoxicado lentamente, debilitado por dentro. Y sin embargo, ese cuerpo enfermo era lo que mantenía vivo al imperio, porque un súbdito debilitado no conspira, un cortesano confundido no se rebela, un invitado agradecido por sobrevivir no cuestiona el poder que casi lo destruye. Así, Insomnes, el banquete no era fiesta, era ritual de control, era recordatorio de fragilidad, era exhibición de poder disfrazada de lujo, y su verdadero rostro no estaba en el jade ni en la seda, sino en los cuerpos arruinados de quienes lo sobrevivían. Noche tras noche, año tras año, generación tras generación, los banquetes fueron repitiéndose, y en cada repetición el imperio reafirmaba su dominio. Porque mientras hubiera vino en las copas, humo en el aire y música en las cuerdas, habría hombres dispuestos a perderse en el exceso, y mientras esos hombres se perdieran, el emperador seguiría siendo eterno. El verdadero banquete, Insomnes, no era el que se servía en las mesas de la corte, era el que se servía en las almas de quienes asistían, y ese banquete nunca terminaba. El banquete ha terminado. Insomnes. Las lámparas se han apagado, el humo del incienso se ha desvanecido en los patios, los eunucos han limpiado los restos de vino y de vómito, y los invitados han regresado a sus aposentos tambaleantes, con las túnicas arrugadas y los ojos vacíos. Todo parece en calma, pero sabemos tú y yo que el banquete nunca termina del todo. Permanece en la sangre, en la memoria, en el temblor de unas manos que no volverán a ser firmes. Porque lo que hemos recorrido esta noche no es una fiesta, sino un mecanismo de poder disfrazado de lujo. Un teatro donde la comida era veneno, el vino era examen, la música era cadena y el humo era ilusión. Nada fue inocente en esos salones. Cada bocado, cada trago, cada nota estaba calculada para humillar, para doblegar, para recordar a todos que la vida y la muerte dependían de una copa servida bajo la mirada del emperador. Lo terrible del banquete no era el exceso mismo, sino lo que dejaba después. No eran las risas descontroladas ni las visiones compartidas, sino el vacío que quedaba cuando la música se detenía. Ese vacío que acompañaba a los invitados durante días, meses, incluso años. Ese vacío que los recordaba, cada vez que cerraban los ojos, que habían sido juguetes en manos de un poder más grande que ellos. El amanecer traía la ilusión de la purificación. Tinas de agua tibia, aceites aromáticos, pócimas restauradoras. Pero la ilusión no borraba el veneno. Los cuerpos seguían marcados, las mentes seguían confusas, las almas seguían atrapadas. Y lo peor era que todos lo sabían, y aún así sonreían, agradecían, se inclinaban, esperando la próxima invitación, porque rechazarla era más peligroso que aceptarla. Así, Insomnes, el banquete era ciclo, no una noche aislada, sino un círculo infinito de exceso, caída y falsa recuperación. Un círculo que mantenía al imperio unido en torno al miedo y la obediencia. El emperador no necesitaba guerras ni castigos públicos. Le bastaba con abrir las puertas del salón, llenar las copas y dejar que el veneno hiciera su trabajo lento y silencioso. ¿Y qué nos queda a nosotros escuchando siglos después? Tal vez la extraña calma de saber que incluso los poderosos fueron marionetas, que incluso en los palacios más lujosos, el vino sabía a miedo y la seda estaba manchada de sudor. Que la fragilidad humana no se esconde bajo títulos ni bajo joyas, que al final todos compartimos la misma vulnerabilidad, la de dejarnos llevar por el exceso, la ilusión, el poder. Dormir con esta historia en la cabeza quizás no sea la peor idea del día. Tal vez entre sueños
aún escuches el eco de los tambores lejanos, el murmullo de copas que se levantan, el jadeo de cuerpos que olvidaron la vergüenza. Y si todavía no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote, más lenta, más vieja, más nuestra.